¿Saben lo que duele más que un golpe? Las palabras de un hijo. Porque un golpe, un golpe te deja morado por fuera, pero las palabras, esas te rompen por dentro, en un lugar que nadie ve. Yo, Julián Ortega, 72 años bien vividos, jamás pensé que mi propio hijo me miraría a los ojos y me diría: «Esta casa no es tuya, ya deberías haberte ido». Así, sin rodeos, sin disculpas. Lo dijo como quien dice: «Cierra la puerta al salir», como si yo fuera un inquilino moroso, como si los años que pasé criándolo no valieran ni una habitación en su hogar. Estábamos en el salón, ese mismo salón donde lo vi dar sus primeros pasos. Iván estaba de pie, con los brazos cruzados. Elena, su mujer, estaba junto a él, seria pero callada. Ella no dijo nada. No hacía falta. Su silencio ya era suficiente apoyo. Yo solo asentí. Sí, asentí. Eso lo desconcertó. Esperaba que discutiera, que me pusiera terco, que montara una escena de viejo orgulloso. Pero no. «Tienes razón, Iván», dije, despacio, mirándolo directo a los ojos. «Tienes toda la razón», se quedó callado. Elena también. Creo que esperaban más resistencia. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi cuarto. Las piernas me pesaban, no de cansancio, sino de algo que no tiene nombre. Algo que se parece a la tristeza, pero más hondo. Mientras subía las escaleras, sentí sus miradas clavadas en mi espalda. Ninguno de los dos dijo nada, ni siquiera un «lo siento, papá». Entré a mi habitación, esa que había sido mía por tantos años y que ahora, según él, ya no me pertenecía. Saqué la maleta vieja del armario, la misma que usé cuando me mudé aquí, cuando vine a ayudarlos tras el nacimiento de mi nieta. Eso fue hace 5 años. 5 años en los que cociné, limpié, cuidé a la niña mientras ellos trabajaban. 5 años en los que pensé que estaba siendo útil, pero al parecer solo estaba estorbando. Doblé mi ropa con calma. Las camisas, los pantalones, el suéter gris que tanto me gusta. Cada prenda era un recuerdo. Cada doblez una despedida silenciosa. Y entonces me detuve. Miré hacia el cajón del escritorio, ese cajón que nadie más abría, ese cajón donde guardaba algo que Iván nunca supo que existía. Abrí el cajón despacio, casi con respeto. Dentro había un sobre, marrón, grueso, sellado con cinta adhesiva vieja. Lo saqué, lo sostuve en mis manos. Sentí el peso del papel y el peso de lo que contenía. Por un momento pensé en llevármelo, pero no. Lo dejé sobre la cama, bien visible. La almohada. No escribí ninguna nota. No hacía falta. Ese sobre lo explicaba todo. Cerré la maleta. Eché un último vistazo a la habitación, a la ventana que daba al jardín, al cuadro de mi difunta esposa que colgaba en la pared. Y salí. Bajé las escaleras con la maleta en mano. Iván seguía en el salón. Elena había ido a la cocina. No me miraron cuando pasé. Abrí la puerta de entrada. El aire frío de la tarde me golpeó la cara. «Papá». Escuché la voz de Iván a mis espaldas. Me detuve. No me di la vuelta. «Cuida bien de tu familia», dije sin voltear. «Y cuida bien de esta casa». Salí. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del pestillo fue como un punto final. Caminé por la calle con mi maleta, sintiendo el peso de cada paso. La gente pasaba a mi lado. Nadie me conocía. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Y estaba bien así, porque lo que acababa de dejar en esa casa, eso sí que iba a hablar por mí. Él pensó que me había vencido, que me había echado como a un perro viejo. Pero no, esto apenas comenzaba, porque lo que estaba en ese sobre iba a cambiar todo. Él creía que me estaba echando de su casa. No sabía que esa casa nunca fue suya. Llegué a la pensión cerca de la Plaza Mayor pasadas las 7 de la tarde. Un lugar pequeño, de esos que huelen a detergente barato y café recalentado. La dueña, una mujer robusta con delantal floreado, me miró de arriba abajo cuando pedí una habitación. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, con esa desconfianza típica de quien ha visto de todo. «No lo sé», respondí. «Unos días, quizá más». Asintió y me dio la llave. «Habitación 12, segundo piso». Subí despacio. La maleta no pesaba mucho,
Pero mis piernas sí. La habitación era sencilla, cama individual, mesita de noche, ventana con vista a un callejón estrecho. Nada más, nada menos. Me senté en el borde de la cama. El colchón crujió bajo mi peso. Miré mi teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. No esperaba ninguno, pero dolía igual. Dejé el teléfono sobre la mesita, recostéme. El techo tenía manchas de humedad. Conté 3, luego 4. Luego dejé de contar, cerré los ojos y entonces lo vi todo otra vez. Hace 23 años, Madrid. Yo tenía 49, Iván, 19. Estábamos en el banco, un banco frío con sillas incómodas y formularios interminables. Iván acababa de conseguir su primer trabajo serio. Estaba emocionado, hablaba de independizarse, de tener su propio espacio. «Papá, voy a ahorrar», me dijo. «En unos años podré comprarme algo, pequeño pero mío». Sonreí, me sentía orgulloso, pero yo sabía algo que él no. Sabía que con su sueldo de principiante tardaría décadas. Sabía que el mercado inmobiliario estaba disparado. Sabía que los bancos no le darían un préstamo decente sin un aval sólido. Y yo tenía ese aval. Una semana después volví solo al banco. Hablé con el mismo hombre que nos había atendido. Un tipo calvo, con corbata azul. «Quiero poner mi casa como garantía», dije, «para el futuro de mi hijo». Me miró como si estuviera loco. «Señor Ortega, eso es un riesgo enorme. Si algo sale mal». «Lo sé», respondí, «pero es mi hijo». Firmé los papeles, todos. Puse mi casa, la casa que había comprado con mi difunta esposa, como aval para el préstamo que Iván pediría años después. Pero nunca se lo dije. Nunca. Abrí los ojos. La habitación de la pensión seguía igual, fría, silenciosa. Me incorporé. Miré mi teléfono otra vez. Nada. Pensé en esa habitación, en la cama de mi casa que Iván creía suya. Imaginé su cara cuando lo abriera, cuando viera los documentos, las firmas, las fechas, cuando entendiera que todo lo que tenía, todo lo que creía haber conseguido solo, había sido posible gracias a lo que yo arriesgué y a lo que nunca le conté. Me levanté, fui al baño, me eché agua fría en la cara. El espejo me devolvió la imagen de un hombre cansado, pero no derrotado, porque lo que dejé en esa casa no era una despedida, era un detonante, y cuando explotara, nada volvería a ser igual. ¿Saben cuánto pesa un secreto? No pesa gramos, no ocupa espacio en el bolsillo, pero lo cargas igual, todos los días, todos los años. ¿Y el mío? Ese secreto llevaba 23 años conmigo, 23 años callado, 23 años protegiendo a mi hijo de una verdad que creí que nunca tendría que saber. Pero me equivoqué, porque cuando te echan de tu propia historia, ya no tiene sentido seguir guardando nada. Aquella noche en la pensión, no dormí bien. Me desperté 3 veces. Cada vez miraba el teléfono, cada vez nada. A la mañana siguiente bajé a desayunar. Café aguado y una tostada dura. La dueña me miró con lástima. Seguro pensó que era un viejo abandonado. Y quizá tenía razón. Salí a caminar. Madrid estaba despierto, ruidoso, lleno de gente que tenía lugares a donde ir. Yo solo caminaba. Pasé por el parque donde solía llevar a Iván cuando era niño. El mismo banco donde le enseñé a atarse los cordones. El mismo sendero donde me contó con 8 años que quería ser arquitecto. Como tú, papá, me dijo. Pero yo no era arquitecto, era albañil. Mis manos construían, sí, pero no diseñaban. Aún así, no lo corregí. Lo abracé y le dije, «Entonces tendrás que estudiar mucho, hijo». Y estudió. Vaya que estudió. Se graduó. Consiguió trabajo en un estudio importante. Conoció a Elena. Se casaron. Y un día, hace 11 años, vino a verme con los ojos brillantes. «Papá, encontré una casa. Es perfecta. Tiene jardín, 3 habitaciones. Es todo lo que soñé». «¿Y el precio?», pregunté. Me dijo la cifra. Era alta, muy alta. «El banco me aprobó el préstamo», dijo, orgulloso. «Dijeron que mi perfil es sólido. Firmo la semana que viene». Sonreí.
Lo abracé. Pero lo que él no sabía, lo que nunca supo, es que ese préstamo no se aprobó por su perfil sólido. Se aprobó porque yo, 12 años antes, había puesto mi casa como garantía hipotecaria vinculada a su nombre. Porque fui al banco, hablé con un asesor, firmé documentos que me dejaron sin red de seguridad. Si su hijo no paga, usted pierde su propiedad, me dijo el hombre, serio. Lo sé, respondí. ¿Está seguro? Es mi hijo. Eso fue todo, firmé. Sellé mi destino al suyo, y nunca le dije nada, porque no quería que se sintiera en deuda, no quería que cargara con esa presión, quería que creyera que lo había logrado solo, que era capaz, que era fuerte, porque eso es lo que un padre hace, ¿no? Protege, aunque nadie lo vea. Los primeros años fueron buenos. Iván pagaba puntual. La casa era hermosa. Nació mi nieta, Lucía. Todo parecía perfecto. Pero entonces llegó la crisis del 2012. El estudio donde trabajaba Iván cerró. De un día para otro. Despidos masivos. Iván quedó sin empleo. Y las cuotas del préstamo seguían llegando. Yo lo vi angustiarse, lo vi adelgazar, lo vi discutir con Elena, lo vi llorar una noche en la cocina con la cabeza entre las manos. «No sé cómo voy a pagar, papá», me dijo. «Voy a perder la casa». «No la vas a perder», respondí con calma. «¿Cómo lo sabes? Porque yo ya había ido al banco, porque ya había renegociado, porque ya había puesto mis ahorros como colchón». Pero no le dije eso, solo le dije, «Porque eres fuerte, y porque vas a encontrar la forma». Y la encontró. 3 meses después consiguió otro trabajo, menos pago, pero estable. Siguió pagando, la casa siguió siendo suya, y yo seguí callado. Callado mientras él creía que lo había salvado todo solo. Callado mientras Elena le decía que era un luchador. Callado mientras mi nieta crecía en esa casa que existía gracias a lo que yo arriesgué. Ahora sentado en ese banco del parque, con el viento frío en la cara, me pregunté, ¿valió la pena? ¿Valió la pena sacrificar mi seguridad para que él me echara de su vida? Y la respuesta era complicada, porque sí, valió la pena verlo feliz, pero también dolía como un clavo oxidado, porque al final lo que más duele no es lo que das, es que no reconozcan que lo diste. Volví a la pensión al anochecer, subí a mi habitación, me senté en la cama, y entonces sonó el teléfono. Miré la pantalla. Iván. El corazón me dio un vuelco. No contesté de inmediato. Dejé que sonara, 1 vez, 2, 3. Al cuarto timbre, deslicé el dedo. «¿Sí?», dije con voz neutra. Del otro lado, solo silencio, y luego un sollozo. «Papá». Su voz estaba rota. «Papá, yo no sabía». Cerré los ojos. «Lo sé, Iván». Encontré el sobre, leí todo, los documentos, las fechas, todo. «Papá, silencio. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Esa pregunta, esa maldita pregunta». «Porque no tenías que saberlo», respondí, despacio. «Pero, papá, tú pusiste tu casa, todo lo que tenías». «Sí. ¿Y si yo no hubiera podido pagar?» «Pero pagaste. Pero podría haber perdido tu casa. Pero no la perdiste». Otro sollozo, más fuerte. «Papá, perdóname. Por favor, perdóname». Abrí los ojos, miré el techo manchado de la pensión, y entonces le dije algo que él no esperaba. «Iván, no sabes, todavía hay algo». Silencio. «¿Qué? Ese sobre no tenía todo». «¿Qué quieres decir? Revisa el cajón otra vez. Hay algo más. En el fondo, debajo del forro». Escuché pasos apresurados, escuché el sonido de un cajón abriéndose, papeles moviéndose, y luego un grito ahogado. Porque lo que acababa de encontrar era la pieza que faltaba. Iván estaba en el salón, sentado en el sofá de cuero que tanto le gustaba. Miraba la televisión sin verla realmente. Elena estaba en la cocina, preparando la cena. Lucía, su hija de 10 años, jugaba en su habitación. Todo parecía normal, como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran echado a un anciano de su propia casa. «¿Estás bien?», preguntó Elena, asomándose desde la cocina. Iván asintió sin mirarla. «Sí, solo pensando». Elena se secó las manos con un paño y se sentó junto a él. «Sé que fue difícil»,
dijo, con voz suave. Pero era necesario. Iván la miró. ¿Tú crees? Iván, tu padre ya tiene 72 años. No puede vivir eternamente con nosotros. Necesita su propio espacio, o mejor aún, un lugar donde esté con gente de su edad, donde lo cuiden. Él no necesita que lo cuiden. Está bien. Está bien ahora. ¿Pero en 5 años? ¿En 10? Elena suspiró. Amor, esto es por su bien también. Iván quiso creer eso. Necesitaba creerlo, porque si no... ¿Entonces qué era? ¿Un mal hijo? ¿Un desagradecido? No, no podía ser eso. Además, continuó Elena, ahora tenemos espacio para el estudio que querías. Podemos convertir su habitación en tu oficina. Iván asintió lentamente. Sí, tienes razón, pero algo en su pecho, algo pequeño, no estaba convencido. Pasó 1 hora. Lucía bajó a cenar. Comieron en silencio. Pasta con salsa de tomate, el plato favorito de Iván, pero esa noche no sabía a nada. Después de la cena, Elena se fue a bañar a Lucía. Iván subió a la habitación que había sido de su padre. No sabía por qué. Solo sintió la necesidad. Empujó la puerta. Todo estaba en orden. La cama hecha, armario vacío, las cortinas corridas, y sobre la cama sí un sobre, marrón, grueso, con su nombre escrito en la caligrafía temblorosa de su padre. Para Iván, frunció el ceño, se acercó, lo tomó, era pesado, lo abrió despacio, dentro había documentos, muchos. Empezó a leer, y con cada línea, su rostro cambió. Primero confusión, luego sorpresa, luego horror. No, no puede ser, murmuró. Leyó más rápido, pasó las páginas, vio firmas, fechas, sellos oficiales, y entonces entendió que la casa en la que estaba parado, la casa de la que acababa de echar a su padre, no existiría sin él. Entendió que el préstamo que consiguió hace 11 años, ese préstamo que le cambió la vida, fue posible porque su padre arriesgó todo. Entendió que cuando estuvo a punto de perderlo todo en 2012, cuando creyó que se hundiría, su padre puso sus ahorros, sin decirle, sin pedirle nada a cambio, y entendió algo más, algo que lo partió en dos. Que su padre nunca le contó nada, porque no quería que se sintiera en deuda. Las piernas le fallaron, se sentó en la cama, el sobre cayó al suelo. Dios mío, susurró. ¿Qué hice? Elena apareció en la puerta. ¿Iván? ¿Estás bien? Él la miró con ojos vidriosos. Elena, yo no sabía. ¿Qué pasa? Señaló los papeles. Elena se acercó, los recogió, empezó a leer. Su expresión también cambió. ¿Iván? Lo eché, Elena, lo eché de su propia casa. No, amor, es nuestra casa. No, gritó Iván poniéndose de pie. Esta casa existe porque él lo arriesgó todo, todo. Elena se quedó callada. Iván tomó su teléfono, marcó el número de su padre, sonó. 1 vez, 2, 3, 4. Finalmente contestó. ¿Sí? La voz de su padre, calmada, neutra, y eso fue peor, porque Iván esperaba enojo, esperaba reproches, pero solo había calma. Papá, la voz se le quebró. Papá, yo no sabía. Lo sé, Iván. Encontré el sobre, leí todo, los documentos, las fechas, todo. Bien. Papá, ¿por qué nunca me lo...? Porque no tenías que saberlo. Pero, papá, tú pusiste tu casa, todo lo que tenías. Sí. Y si yo no hubiera podido pagar, pero pagaste, pero podría haber perdido tu casa, pero no la perdiste. Iván sollozó, fuerte, sin control. Papá, perdóname, por favor, perdóname. Hubo una pausa, y entonces su padre dijo algo que le heló la sangre. Iván, todavía hay algo que no sabes. ¿Qué? Ese sobre no tenía todo. El corazón de Iván se detuvo. ¿Qué quieres decir? Revisa el cajón otra vez. Hay algo más. En el fondo, debajo del forro. Iván corrió al escritorio, abrió el cajón con fuerza, sacó todo, papeles, bolígrafos, fotos viejas, y entonces vio el forro del cajón. Estaba levantado en una esquina, metió los dedos, tiró, y debajo había otro sobre, más pequeño, sellado con cera roja.
Lo abrió con manos temblorosas. Adentro, un solo documento. Y cuando lo leyó, el mundo se detuvo, porque lo que decía ese papel cambiaba absolutamente todo. El documento temblaba en las manos de Iván. Era viejo, amarillento, con el sello oficial del Registro de la Propiedad de Madrid, y tenía una fecha, 15 de marzo de 2001, 24 años atrás. Iván leyó el encabezado una vez, 2 veces, 3. No podía creerlo. Transferencia de titularidad compartida. Propiedad en calle Alcalá 3247. Esa era la dirección de la casa de su padre, la casa donde Julián había vivido con su madre, la casa que creía perdida hacía años. Pero no, seguía allí. Y junto al nombre de Julián Ortega había otro nombre: Iván Ortega. ¿Qué?, susurró. Siguió leyendo. Las líneas se volvían borrosas por las lágrimas, pero forzó la vista. En virtud del presente documento, se establece la copropiedad de la vivienda ubicada en calle Alcalá 347 entre Julián Ortega, padre, e Iván Ortega, hijo, con distribución equitativa al 50% cada uno. Iván dejó caer el papel. No, no puede ser. Elena se acercó. Iván, esto significa que mi padre... Iván respiraba con dificultad. Que mi padre puso mi nombre en su casa, hace más de 20 años. ¿Por qué haría eso? Iván negó con la cabeza, aturdido. Entonces vio algo más en el sobre. Una carta, escrita a mano, con la letra de su padre. La sacó con dedos temblorosos y empezó a leer. Iván, si estás leyendo esto, es porque finalmente decidí que era hora de que supieras. Cuando tenías 19 años, tenía 49. Tu madre acababa de morir. Tú estabas destrozado, yo también. Pero mientras tú llorabas, yo tomaba decisiones. Decisiones que un padre toma cuando sabe que no va a estar para siempre. Fui al notario. Puse tu nombre junto al mío en la escritura de la casa. Así, si algo me pasaba, tú tendrías un techo seguro, sin trámites, sin peleas con bancos o familiares lejanos. Esa casa era tuya tanto como mía, desde ese día. Pero nunca te lo dije, porque sabía cómo eras. Sabía que te sentirías presionado, que intentarías cuidarme más de lo necesario, que no vivirías tu vida pensando que tenías que proteger la mía. Y yo no quería eso. Quería que volaras, que construyeras, que fueras libre. Así que callé. Y cuando años después viniste emocionado diciendo que habías conseguido un préstamo para tu casa, yo solo sonreí, porque sabía que ese préstamo solo fue posible porque yo puse mi casa, nuestra casa, como aval. ¿Sabías que los bancos no dan préstamos grandes a jóvenes sin garantías sólidas? Pues yo sí lo sabía. Así que hipotequé lo único que tenía, lo único que nos quedaba de tu madre, y lo hice feliz. Porque eso es lo que un padre hace, hijo. Construye puentes, aunque se quede solo en la orilla. Te quiero siempre. Papá. Iván terminó de leer y dejó caer la carta. Se tapó la cara con las manos y lloró. Lloró como no lloraba desde la muerte de su madre. Elena se arrodilló junto a él, sin saber qué decir. Porque no había palabras, no para esto. Elena. La voz de Iván era un hilo roto. Yo lo eché. Lo eché de una casa que también era suya, de una casa que él me dio sin que yo lo supiera. Amor, lo eché como a un perro, gritó, golpeando el suelo con el puño. Le dije que esta casa no era suya, y era suya, siempre fue suya. Elena lo abrazó. Iván se aferró a ella, temblando. Tengo que ir a buscarlo, ahora, ya. Se levantó de un salto. Buscó las llaves del coche. Elena lo detuvo. Iván, espera. Respira, piensa. No hay nada que pensar, tengo que traerlo de vuelta. Lo sé, pero primero, termina de leer. ¿Qué? Elena señaló el sobre. Todavía había algo adentro. Iván metió la mano, sacó otro papel, más pequeño, doblado en 4. Lo abrió. Y cuando leyó lo que decía, su mundo se desmoronó otra vez. Era una nota, reciente, escrita con bolígrafo azul. Iván,
Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo de la casa de calle Alcalá. Pero hay algo más que debes saber. Meses hace recibí una oferta. Un desarrollador quiere comprar todo el edificio para demolerlo y construir apartamentos nuevos. La oferta es de 650.000 euros por nuestra parte. Eso significa 325.000 para ti y 325.000 para mí. Rechacé la oferta. ¿Sabes por qué? Porque esa casa tiene recuerdos. Ahí vivimos tu madre y yo. Ahí te criamos. Ahí lloramos cuando ella murió. Y yo no quería venderla sin preguntarte primero. Pero después de lo que pasó hoy, después de que me dijeras que esta casa no es mía, me di cuenta de algo, que quizá ya no valoro lo mismo que tú, que quizá ya no somos familia de la misma forma. Así que te dejo decidir. Si quieres vender, vende. El contacto del desarrollador está en el sobre marrón. Si no, pues guarda la casa y recuérdame cuando pases por ahí. De cualquier forma, yo ya cumplí mi parte. Te di un techo, te di un futuro, y ahora te dejo elegir qué hacer con el pasado. Papá. Iván dejó caer la nota. Se quedó quieto, en silencio. Elena lo miraba, expectante. Iván, ¿qué dice? Él no respondió, porque en su mente acababa de encajar todo. Los sacrificios, los silencios, las decisiones invisibles, todo lo que su padre hizo sin pedir nada a cambio. Y él le había pagado con una expulsión. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró la calle oscura. Elena, dijo con voz rota, mi padre no solo me dio esta casa. ¿Qué quieres decir? Me dio su casa también, y nunca me cobró nada, ni siquiera gratitud. Elena tragó saliva. Iván, ¿qué vas a hacer? Iván cerró los ojos, y en ese momento supo exactamente qué tenía que hacer. Pero primero tenía que escuchar algo que su padre aún no le había dicho. Iván marcó el número de su padre por segunda vez esa noche. Esta vez contestó al primer timbre. ¿Iván? La voz de Julián sonaba cansada, pero firme. Papá. Iván apenas podía hablar. Papá, encontré todo. Ya veo. ¿Por qué, papá? ¿Nada? ¿Por qué nunca me dijiste? Pausa larga. Iván escuchó un suspiro al otro lado de la línea. Porque no quería que cargaras con eso, hijo. ¿Cargar con qué? ¿Con saber que tenías un corazón enorme? ¿Con saber que sacrificaste todo por mí? No fue sacrificio, fue amor. Esa frase, esas 3 palabras, le partieron el alma a Iván. Papá, yo te eché, te dije cosas horribles. Lo sé. ¿Y no estás enojado? Otra pausa. Enojado no, Iván. Decepcionado. Sí, un poco. Yo no sabía. Lo sé, y por eso no. Te culpo. Pero debería culparme. Te eché de tu propia casa. Iván, la voz de Julián se volvió más suave. Esa casa ya no es mía, es tuya. La construiste, la pagaste, la llenaste de vida. Tiene tu familia, tus recuerdos. Pero tú también eres mi familia. Lo sé, hijo, pero a veces un padre tiene que apartarse para que el hijo crezca. No quiero que te apartes. Quiero que vuelvas. Iván estaba llorando abiertamente ahora. Elena, desde el marco de la puerta, también tenía lágrimas en los ojos. Papá, por favor, vuelve a casa, por favor. Julián guardó silencio. Iván escuchó un ruido de fondo, como si su padre se hubiera movido. Quizá se sentó, quizá miró por una ventana. Iván, antes de que vuelva, necesito que me digas algo. Lo que sea, papá. ¿Por qué me echaste? La pregunta cayó como un yunque. Iván se quedó mudo, porque la verdad era incómoda. Dime la verdad, hijo. Iván cerró los ojos, respiró hondo. Porque Elena dijo que necesitábamos espacio, que ibas a ser una carga cuando envejecieras más, que era mejor que te fueras ahora, antes de que fuera más difícil. ¿Y tú qué pensabas? Yo no quería, pero ella tenía razón, ¿no? Eres mayor, y tarde o temprano me voy a morir. Sí, eso es verdad. Iván sollozó. Papá, pero Iván,
¿Sabes cuál es la diferencia entre morir en una residencia y morir en casa? ¿Cuál? Que en una residencia mueres rodeado de extraños, pero en casa mueres rodeado de los que amas. Iván se desplomó, cayó de rodillas. Papá, perdóname, por favor, perdóname. Ya te perdoné, Iván, desde el momento en que salí por esa puerta. Entonces, ¿volverás? Julián suspiró. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? ¿Leíste la nota? La de la oferta del desarrollador. Sí, la leí. Bien, porque mañana tengo que dar una respuesta. Iván frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El desarrollador me dio un plazo. O vendemos y no perdemos la oferta. Papá, no vendas. Esa casa es de mamá. Es nuestra historia. Lo sé. Por eso quiero que tú decidas. ¿Yo? Sí, es tuya tanto como mía, así que tú decides. ¿Vendemos o la guardamos? Iván se quedó helado. Porque esa decisión era enorme. 650.000 euros. Dinero que cambiaría sus vidas, que aseguraría el futuro de Lucía, que pagaría deudas, que daría libertad, pero también significaba borrar el pasado, demoler los recuerdos, despedirse de su madre. Papá, yo no sé, piénsalo, y mañana me dices. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres? Otra pausa. Yo quiero que hagas lo que sea mejor para ti y para tu familia. Tú también eres mi familia, papá. Lo sé, hijo, pero... Julián dejó la frase sin terminar. Iván apretó el teléfono. Papá, por favor, vuelve a casa. Mañana hablamos de todo. Pero vuelve. Lo pensaré, Iván. ¿Lo pensarás? ¿Solo eso? Es lo único que puedo prometer ahora. Papá, descansa, hijo. Mañana será. Y colgó. Iván se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. Elena se acercó. Lo abrazó por detrás. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Iván negó con la cabeza. No lo sé, pero en su interior, una idea empezaba a formarse, una idea que lo cambiaba todo. Porque había algo que su padre todavía no sabía, algo que Iván acababa de descubrir en esos documentos, y que iba a ponerlo todo patas arriba. Aquella noche, yo tampoco pude dormir mucho. Estaba en esa cama dura de la pensión, mirando el techo manchado, pensando en mi hijo, pensando en si habría abierto el sobre, en si habría leído todo, en si finalmente entendería. Porque verán, yo nunca quise que supiera todo esto. Nunca. Un padre no hace las cosas para que le agradezcan, las hace porque es lo que se hace. Punto. Pero cuando tu propio hijo te echa de su casa, cuando te dice que ya no perteneces ahí, pues ahí sí. Ahí ya no tiene sentido seguir callando. A la mañana siguiente serían las 6, sonó mi teléfono. Era Iván. Papá, necesito verte. Ahora. Su voz sonaba rota, desesperada. Iván, son las 6 de la mañana. No me importa, necesito verte. ¿Dónde estás? Le di la dirección de la pensión. 20 minutos después, tocaron mi puerta. Abrí, y ahí estaba él, mi hijo, con los ojos rojos, despeinado, temblando. Me miró, y sin decir nada, me abrazó, fuerte, como cuando era niño, y tenía miedo de las tormentas. Susurró, perdóname. Por favor, papá, perdóname. Cerré los ojos y lo abracé también. Ya te perdoné, hijo. No me has perdonado, porque si lo hubieras hecho, ya estarías en casa. Me separé de él, lo miré a los ojos. Iván, leí todo, papá, todo. Las deudas de la universidad que pagaste en secreto, los 12.000 euros del parto de Lucía, los 20.000 del enganche de la casa que me dijiste que venían de un primo que nunca existió. Se le quebró la voz. Todo, papá, todo lo leí. Me senté en el borde de la cama. Suspiré. Iván, eso ya no importa. Sí importa, me gritó. Importa porque yo te eché del lugar que tú construiste para mí. Te dije que esa casa no era tuya, cuando tú fuiste el único que hizo posible que yo la tuviera. Las lágrimas le corrían por la cara. Papá, yo creí que lo había logrado solo, que era fuerte, que era capaz, pero no, nada fue solo mío, todo, absolutamente todo fue gracias a ti.
Me quedé callado. Porque, ¿qué le dices a un hijo en ese momento? Iván, yo solo hice lo que cualquier padre haría. No, negó con la cabeza. No cualquier padre sacrifica todo. No cualquier padre se queda sin nada para que su hijo lo tenga todo. Se arrodilló frente a mí. Papá, vuelve a casa. Por favor, no me dejes solo. No estás solo, tienes a Elena, a Lucía, pero no te tengo a ti. Y sin ti, nada de eso tiene sentido. Me miró con esos ojos, esos mismos ojos que me miraron cuando tenía 5 años, y me pidió que no lo dejara solo en su primer día de escuela. Y yo me quebré. Está bien, dije. Volveré. Volvimos juntos. Cuando llegamos, Lucía corrió hacia mí. Abuelo, la cargué, la abracé fuerte, y en ese momento sentí que volvía a casa de verdad. Elena se acercó. Tenía los ojos rojos también. Julián, lo siento mucho. No debí presionar a Iván. No debí... Ya pasó, Elena. Está bien. Subimos a mi habitación. Todo estaba igual. Iván me ayudó a desempacar. Papá, sobre la casa de calle Alcalá, decidí que no la vamos a vender. Mírelo, ¿estás seguro? Completamente. Esa casa es de mamá. Es nuestra historia. Y no tiene precio. Sonreí. Por primera vez en días. Me alegra oír eso, hijo. Nos abrazamos otra vez. Y todo volvió a su lugar. Pero les voy a contar algo más. 3 meses después, Iván hizo algo que nunca esperé. Vendió su casa. Esa que tanto trabajo le costó. Y con ese dinero compró un terreno más grande. Construyó una casa nueva. Con 2 salas. Una para su familia. Otra para mí. Conectadas por un jardín común. Así nunca estarás solo, papá, me dijo el día que me mostró los planos. Pero tampoco sentirás que estorbas. Lloré, no les voy a mentir. Lloré como no lloraba desde que murió mi esposa, porque mi hijo finalmente había entendido. Hoy tengo 75 años. Vivo en mi ala de la casa. Tengo mi espacio, mi independencia. Pero todos los días desayuno con ellos. Todos los días juego con Lucía en el jardín. Y todos los días miro a mi hijo y pienso, valió la pena. Cada sacrificio, cada silencio, cada peso que di sin que lo supiera. Porque al final, eso es ser padre. No esperas medallas, no esperas agradecimientos, solo esperas que tus hijos sean felices y que cuando seas viejo, no te olviden. Ahora, te pregunto a ti, después de escuchar mi historia, después de saber lo que sacrifiqué, después de ver cómo me echaron de mi propia casa, ¿quién realmente no tenía derecho de estar ahí? Piénsalo, porque un día tú también serás viejo. Y te sabrás si criaste hijos o solo ingratitudes disfrazadas de familia.